Hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Antonio Panchi y esto es The Sherlock's Blog. En esta ocasión de lo que te voy a hablar es de cómo es que las instituciones pueden ayudarnos cuando hablamos de que el hombre es un riesgo en sí mismo. En alguno de estos episodios hablamos de Schopenhauer y de San Agustín, donde ambos concordaban es que el hombre en sí era un riesgo para sí. El lobo es un lobo del hombre. Omni lupus hominem est. Sí, mi latín no me falla. Y si no, tendría que checar ahí nominativos y genitivos, pero esa es otra clase. El punto aquí es el siguiente. El punto es que cuando nosotros estamos cuestionando la idea de la organización social, dado que el hombre no pudo hacerse responsable de su libertad porque en sí es un peso muy grande con el que no puede cargar, tendríamos que hablar entonces de la constitución de o bien una sociedad o bien un estado. De entrada, piensa en lo siguiente. Hoy en día somos un sujeto que en realidad hace porque puede. Es decir, a diferencia del Dante Alighieri de hace muchos años, donde se enamoró, digamos, de su Beatrice y que simplemente él no la podía obtener justamente porque los cánones sociales lo que le decían es sí, pero de lejos. Puedes estar con ella, pero de lejos. Y hasta ahí. Sin embargo, hoy, difícilmente, un Dante moderno iba a rechazar el no. Más bien, iba a aceptar el no como respuesta y seguramente, en esta inercia social, iría a buscarlo. Ahora, la cuestión es que en este tiempo moderno, lo que tendríamos que estar pensando es que nosotros de repente lo que nos gusta o nos mueve es la idea de ser tu propio jefe. Dado que la libertad pesa y la libertad cuesta, difícilmente alguien va a poder llevar toda la responsabilidad completa de ser su propio amo. De hecho, lo más sencillo siempre va a ser que una persona pueda ofrecerle su trabajo a alguien más y que este alguien más le diga lo que tiene que hacer. Esto pasó con la cuestión del Estado. El Estado se basa, digamos, en la idea de un pacto social donde las personas ceden de su libertad para ser protegidos. Otra vez, recuerda que esto tiene que ver con la cuestión de que el hombre no puede hacer con su libertad tanto porque en realidad la libertad le angustia y ese es el peso de la vida. Bueno, ahora pensemos, replanteemos. Todo empieza acá por la cuestión de que el Estado se tiene que formar basado en que hay una naturaleza mala del hombre, es decir, en que hay una naturaleza con la que el hombre no puede vivir y entonces esta naturaleza tiene que de alguna manera ser protegida o tiene que ser, trabajada por alguien más y este es el Estado. Tendríamos que pensar necesariamente en autores como Hobbes, como Locke, como Rousseau y como Maquiavelo. Maquiavelo lo que decía es que el hombre era malo por naturaleza a menos que se le obligue a lo contrario. Mientras que Rousseau, con el paso de los años, lo que va a decir es el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Luego, en el camino tendríamos a Thomas Hobbes con el Leviatán, que lo que nos va a decir es a este monstruo que le llamamos sociedad, debería dirigirle una cabeza a la que le podríamos poner todo el poder y entonces sobre la cual nos pudiéramos regir y nos pudiera gobernar. Ese es el punto, por ejemplo, de Thomas Hobbes y el Leviatán. Sin embargo, la cuestión es un poquito más complicada que eso. Locke, que va a estar en medio de estos tres, bueno, más bien en medio de Hobbes y en medio de Rousseau, lo que nos va a decir es que, más bien, la idea es que en efecto, en el hombre hay bondad y lo que tendríamos que hacer simplemente es ponerle límites al Leviatán para que entonces exista la soberanía. Ojo, esto tiene que ver con una organización del Estado. De hecho, la cuestión en realidad es que simplemente tiene que ver una administración de los sujetos. Esto es lo que Michel Foucault en un tiempo mucho después va a llamar la gubernamentalidad. Gubernamentalidad. Pero bueno, eso no nos interesa mucho ahora. La cosa es la siguiente. Hay que pensar, por ejemplo, en la cuestión de lo social. ¿Por qué? Nosotros concebiríamos quizás que lo social es natural y de hecho no es así. Lo social también va a ser un constructo político-económico que de hecho lo que pretendía simplemente era determinar la división del trabajo. Justamente a partir del capitalismo y después el imperialismo, lo que surge es la necesidad de las sociedades para poder clasificar a los sujetos y determinar a quién le va a corresponder hacer qué y cuál cosa. Ahora,
todo esto lo que necesitaba era la base de una naturaleza humana mala que determinara que el sujeto tiene que ser controlado. ¿Cuál es el punto aquí? Recuerden a Platón, en otro video lo mencionamos, donde decía que de hecho la sociedad, un estado malo, una sociedad enferma o desorganizada, lo que iba a tener eran los criminales, que merecía de alguna manera. Eso después también lo va a decir, me parece, si no fallo, la Casaña, ¿no? La sociedad tiene a los delincuentes que merecen. No recuerdo muy bien si es eso exactamente. Pero cuando Platón lo que decía es que la sociedad es lo que estaba mal, él incluso hizo una propuesta de sociedad que podemos plasmar o ver plasmada más bien en su libro de la República, donde dice que un filósofo debería ser quien gobierne a la ciudad, aunque cuando este amigo lo intentó terminó siendo un esclavo en Zaragoza, ¿no? Algo así. Entonces, fíjate, estas son propuestas. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que la sociedad está mal, o que hay más bien algo que nos incomoda en general, y entonces lo que queremos es una resistencia ante ello. Por ende, lo que son las propuestas utópicas. ¿Qué es esto de la cuestión de la propuesta utópica? Con Santo Tomás, con San Agustín, que también había visto que la sociedad tenía sus inconvenientes, lo que había propuesto es más bien la ciudad de Dios. Recordemos que San Agustín lo que piensa es que el hombre es un riesgo para sí mismo. Así que lo que dice San Agustín, necesitamos la ciudad de Dios, y esto fue la iglesia como institución. Ahora, tenemos otra postura, que es por ejemplo la de Tomás Moro y la utopía, en la que decía cómo se debería organizar una sociedad. Incluso consideraba que los criminales, una vez que hayan realizado un acto, tendrían que cortarles esta parte de la oreja para que entonces nosotros lo reconociéramos. Además, tenían que brindar servicio a quien habían afectado. Eso, por ejemplo, son propuestas porque lo que estamos viendo es que la sociedad está mal. Y sin embargo, nos sirve mucho la siguiente idea, la utopía. La utopía de un modelo ideal de sociedad. ¿Cuál es el gran, problema social que nosotros tenemos? Es que pensamos que la sociedad obedecería a un modelo ideal, como si a partir de la naturaleza del hombre, es decir, a partir de encontrar la base del problema en el hombre, pudiéramos solucionarlo con lo mismo para todos, y no es así. La cuestión es la siguiente: todos vivimos ahora bajo un modelo que no es homogéneo, sino que es heterogéneo, es decir, vivimos en la sociedad del conflicto, y entonces difícilmente se puede resolver con un camino o un modelo ideal. Hay que reconocer que la cuestión del Estado y la cuestión de lo social son construcciones que obedecen a la administración de los sujetos. Michel Foucault va a decir, gobierno es la administración de las conductas, es decir, hacer que los sujetos hagan lo que exactamente necesitan. Y esto es un sujeto dócil y útil, además moral, política y económicamente correcto. Para eso entonces justificamos que hay una maldad en el hombre que tiene que ser administrada. Ahora, lo que tendríamos que valorar es cuál es esa naturaleza del hombre, y para eso hay otro video. Quédate con lo siguiente. Eduardo Galeano lo que decía es que la utopía, aunque no existe, sirve para algo fundamental. La utopía sirve para avanzar, simplemente para recorrer caminos y seguir buscando. Esto es de Sherlock Vlog, yo soy el profesor Panchi y nos vemos pronto. Chao.